Bueno, este ejercicio, pero la idea es mostrarles un concepto que lo van a ver en la literatura que se denomina análisis de convergencia de malla. Este tiene que ver con, ya está más o menos observado con los ejercicios, que los resultados van a depender del tipo de malla, del tamaño de malla que ocupen. La pregunta es, ¿cuál sería la malla más conveniente utilizar en función del tamaño para cierto tipo de problemas? ¿Sí? Está al revés, cabrón. Ok, entonces este ejercicio tiene que ver con eso. Primero es 204. Y con el cálculo que ya hicieron alrededor del cilindro. ¿Qué? Esto 206. Sí, güey. ¿Esa qué máquina era? Está mal hecho. 206. Ok. Está muy bueno. Bueno. ¿Tú sabes esto? Una vez sí. ¿Tu jefe? Bueno, esperemos que lo que haga. ¿No comen comida china en tu casa? Digo, bueno, ¿de dónde son, güey? ¿Japonés? Ajá. Es que a mí no me Ok. gusta porque no me llena. Bueno, el ejercicio sobre el cual vamos a hacer esta evaluación del análisis de convergencia de malla es sobre el mismo cilindro que ustedes han hecho, que hicieron en el ejercicio anterior. Este no les debe tomar mucho tiempo, dado que ya tienen la geometría, ¿sí? Solo que sube un poquito. Bueno, no tanto. Sí, hazme sube un poquito más, un poco más, baja un poquito. Ok. Bueno, el contexto de este tipo de análisis, y se menciona aquí, es que el error en toda la simulación depende del tipo de malla y el tamaño de ella. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el tamaño ideal? Sabemos de la teoría que mientras el tamaño de los elementos tienda hacia cero, el error en la simulación tenderá hacia un error que está dado por la precisión de la máquina. Es decir, si la malla es lo suficientemente densa, lo suficientemente fina, se estaría minimizando el error de aproximación de las ecuaciones y solamente restaría en la solución el error asociado a la precisión de la máquina, que ese no se lo van a poder evitar. Pero, por otra parte, tenemos limitación de recursos, no tenemos máquinas con memoria infinita, ni con tiempos de cálculo infinito. Entonces, desde el punto de vista práctico, hay que estimar un tamaño de malla idóneo para hacer un análisis, y para eso se hace un análisis de convergencia de malla. ¿Sí? ¿Cómo se hace este tipo de análisis? Si ustedes revisan en los libros o en la literatura, lo que hay que hacer es sistemáticamente cambiar el tamaño de la malla y registrar el cambio en alguna variable. ¿Sí? Y en función de eso tratar de estimar en qué momento ya alcanzamos una convergencia de la malla y que los resultados son independientes de eso. Entonces, para este caso, para este ejercicio, que espero que no les tome más de un día hacerlo, vamos a ocupar el caso del cilindro circular, o del cilindro. Lo que pasa es que circular lo puse entre comillas, porque en inglés sí pueden existir cilindros hasta que no sean circulares. Cilindros cuadrados, cilindros triangulares, etc. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es mediante simulación, súbele un poquito. Bueno, esto ya es además, esta es la esquematización del flujo, súbele un poquito más. ¿Sí? Y lo que hay que hacer, ¿sí?, para determinar la tendencia asintótica en la variación de algún resultado que ustedes quieran obtener de la simulación, hay que hacer al menos 3 simulaciones, ¿sí?, para tener una tendencia, y cada una de ellas con tamaños de malla diferentes. ¿Sí? Y bueno, en el caso del cilindro vamos a ocupar 3 tamaños de malla. La primera es 400 por 200, donde 400 es el número de divisiones a lo largo de la circunferencia, como lo hemos venido manejando, y 200 es el número de divisiones en la dirección radial. Ese es un tamaño de malla. Si ustedes observan, ese tendría, ¿cuántos? 80.000 elementos. Pues ese 200 sería 100 en la parte superior y 100 en la parte inferior. ¿O a ver, tenemos el cilindro,
Entonces vamos a ponerle, vamos a llamarle circunferencial y vamos a llamarle radial. Entonces el tamaño de la malla es la cantidad de elementos en la dirección circunferencial por la cantidad de elementos en la dirección radial. Pero la dirección radial dice que 200, entonces serían 200 por radio. Okay. Sí, por cada uno de los cuatro. ¿Ok? Igual, este 400, si hacen la división, la suma de las cuatro caras tiene que sumarles 400. ¿Ok? Bueno, entonces digamos, esta malla emplea 80.000 elementos. ¿Sí? 400 por 200 son 80.000 elementos. Esa sería nuestra malla más fina. En el siguiente paso o en el siguiente análisis vamos a resolver exactamente el mismo problema con las mismas condiciones de frontera, todo igual, lo único que va a cambiar es la malla, va a ser de 200%, 200 divisiones en la dirección circunferencial y 100 en la dirección radial. Y la última, que es la menos fina o la más burda, va a tener 100 por 50. Si ustedes observan, ahí sistemáticamente estamos dividiendo el tamaño de la malla a la mitad. Lo que me interesa que observen ahorita aquí es la variación de alguna propiedad en función de esa variación de la malla. Obviamente, en los casos de la vida real, algunos casos más complejos, a veces no va a ser posible estar dividiendo a la mitad, pero sí la idea es lograr capturar la variación de alguna propiedad y su tendencia. Van a resolver los tres casos para el mismo número de Reynolds, y aquí lo puse muy bajo porque en algunos casos tenían un número de Reynolds muy alto, y eso puede meter ruido en la convergencia y en la parte de la estela. Entonces aquí bajé mucho el número de Reynolds. El número de Reynolds más altos que van a encontrar, ¿quién es el último número de lista? ¿Tú, Diego? Es el 35. 34 más 5 va a ser 39. Entonces, va a haber el tamaño de la estela, espero que sea pequeño, para poder capturar la variación asintótica de una propiedad. ¿Sí? Ok, ponen el criterio de convergencia de 10 a la menos 6. Y bueno, algo importante en los análisis de convergencia de malla es que la razón de cambio de una malla hacia otra más fina sea lo más uniforme posible. En este caso, para este ejercicio, lo que nos interesa es evaluar cómo cambia la solución en términos de el tamaño de malla, y lo que les voy a pedir es que la distribución de celdas, tanto en las direcciones radial y circunferencial, sea uniforme, es decir, no ocupen vías. ¿Sí? Ok, y en ninguna de las tres van a ocupar vías, déjenla uniforme. El chiste es controlar el experimento, ¿sí? Porque si empiezan a hacer combinación, variando vías, no ocupando sistemáticamente un cambio de malla, pues no se puede capturar de manera clara el efecto. ¿Sí? Bueno, súbale un poquito. Con las tres simulaciones que van a hacer, ¿sí?, registran la siguiente tabla. La malla de 400 por 200, 200 por 100 y 100 por 50, y un tamaño característico de la malla. ¿Cómo determinar o cómo definiríamos el tamaño característico de la malla? ¿Dónde vamos a evaluar la propiedad del flujo? Vamos a pensar que nos interesa monitorear cómo cambia el CD en función de la malla. ¿Dónde mediríamos el valor de CD? Sobre la superficie del cilindro. Ahorita les muestro cómo extraer ese valor. ¿Okay? Entonces, el tamaño característico de la malla lo vamos a definir de la siguiente manera: el perímetro del cilindro interno entre el número de divisiones circunferenciales. ¿Okay? Entonces sería que pi por el diámetro del cilindro interno entre número de divisiones circunferenciales.
Ese sería el tamaño característico de la malla que reporten aquí. Después, a cada simulación vamos a extraer el coeficiente de resistencia al avance. En el caso de este cilindro, por las características de bajo número de Reynolds, el flujo sería simétrico, no estaríamos generando levantamiento, solamente la fuerza de resistencia al avance y no estaríamos generando momento. Si quieren hacer esto del análisis de convergencia de malla con otro problema, por ejemplo, mañana empezamos a ver algo de perfiles, sí puede generar levantamiento, sí puede generar momento, entonces habría que monitorear los diferentes parámetros y ver el efecto de la variación de la malla en cada uno de ellos. En el caso de los perfiles no va a ser el mismo efecto en la resistencia al avance que en el levantamiento o en el momento, ¿sí? Entonces ahí habría que monitorear los diferentes parámetros. ¿Okay? Reporten el número de iteraciones para lograr la convergencia que se les está pidiendo, ¿sí? Y el valor de los residuales que hayan obtenido en las diferentes ecuaciones. ¿Okay? Y bueno, lo interesante es que con esta tabla o con estos datos podemos construir gráficas como las siguientes. Pasaré. Pones ahí. Este es H, el tamaño característico de la malla. Si ustedes observan, este punto correspondería a la malla más burda, la que tiene menos cantidad de elementos. Si yo voy reduciendo el tamaño característico de los elementos en la superficie del cilindro, estoy reduciendo su valor y esta sería la segunda malla y esta sería la tercera. Y aquí estoy reportando para cada uno de las simulaciones el valor de CD que se obtuvo. Si ustedes observan, para esta malla que es la más burda, se tiene un CD de aproximadamente 2.43. Y conforme se va reduciendo la malla, para el mismo problema, el CD parece que va incrementando. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir este tipo de gráficas? Que la solución o el error de aproximación es dependiente todavía del tamaño de la malla. Y obviamente, aquí son 3 puntos, pero si graficáramos más, esta tendencia tendría a ser algo por el estilo. A cambiar aquí de curvatura y a tender hacia un valor asintótico cuando el tamaño de los elementos sea 0. Si tuviéramos un número infinito de elementos, eso no es posible. Por eso se hacen este tipo de simulaciones, mínimo 3, pueden hacer más que bueno. Y para ver mejor la tendencia asintótica, súbele. Si hacen la gráfica, los mismos valores, pero en una escala logarítmica, ¿qué observarían? Que en función de la reducción del tamaño de la malla o de los elementos, el máximo valor que se alcanzaría en CD estaría en esta zona, ¿no? Que sería la convergencia. Y si hacen un dato por acá, puede ocurrir que después de cierto tamaño ya permanece constante el valor. Eso sería asociado al error de aproximación de la máquina. Entonces ya no tiene caso hacer elementos tan pequeños. Eso ayuda, primero, a conocer cómo es la tendencia y segunda, a tratar de definir para el problema en particular cuál sería el tamaño idóneo de malla, donde ya los resultados no van a variar en función de la malla. ¿Sí? Ok, ¿cómo extraer? ¿Puedes cargar? ¿Traes tu archivo del cilindro? ¿Cómo extraer, por ejemplo, la información de CD o de CL? Ahorita lo vamos a ver con el ejercicio de Kawi. ¿Sí, no? Kawi. ¿Alguien le dice, no? ¿Por qué? El leche. Ok, Más presa, sí, oye. vamos a abrirlo. ¿Estás grabando también? Este no debe tomarles mucho tiempo, dado que ya tiene la geometría del cilindro. Bastaría con que actualicen nada más el tamaño de la malla. ¿Lo hiciste en otra versión?
Ok. No debe haber problema. Ok, entra la parte de solución. Vamos a suponer que ya tienen sus resultados. Ok, ahí está ya la... ¿Sí tienes resultados ahí? Bueno,